Usted escucha RCN Radio. Son las 6 de la mañana, 21 minutos. Nos detenemos a esta hora, Juan Manuel, en una noticia importante, una decisión del Tribunal Superior de Bogotá que ordena la captura de César Mauricio Velázquez y Edmundo del Castillo, un caso que hemos dicho viene de tiempo atrás, pero que vuelve a ser noticia hoy, ¿no? Y fue una determinación, Yolanda, del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Dagoberto Gómez, quien ha tumbado la absolución que había sido anunciada, que había sido proferida por el juez 56 de conocimiento de Bogotá. Los había absuelto en primera instancia en julio pasado y de inmediato la Fiscalía y representantes de las víctimas apelaron la decisión. El magistrado les impuso una pena de 63 meses y un día de cárcel y una inhabilidad por el mismo tiempo. Eduardo Gómez es el abogado del exsecretario jurídico de la presidencia, Edmundo del Castillo. Le queremos preguntar cómo reciben esta decisión del Tribunal Superior. Muy buenos días, bienvenido a RCN. Yolanda, buenos días, muy buenos días para todos. Pues realmente la recibimos con sorpresa, disentimos de la misma, pues las razones que tuvo el juez de primera instancia para absolver era que no existía una sola prueba directa de cargo en contra del doctor Edmundo, del doctor César Mauricio. Solo existían testimonios de referencia, personas que decían que habían escuchado algo, pero ningún testimonio directo. De allí la sorpresa y la inconformidad que tenemos con esta decisión, y por ello es que hemos tomado la decisión de impugnarla. Esta impugnación especial, por ser la primera condena, es un recurso ordinario que tendrá que conocer la Sala de Casación Penal de la Corte. Frente a ello es importante aclarar que no existe en este momento una orden de captura ni contra el doctor Edmundo ni contra el doctor César Mauricio, pues la decisión no es tan firme y no lo estará hasta que la Corte resuelva de manera definitiva este recurso de impugnación especial por tratarse de la primera condena. Es importante esa precisión, abogado, porque se había planteado que, dijéramos, derivado de la condena, había ya una orden de captura. ¿No hay orden de captura todavía? No, al no estar la decisión en firme, porque la misma ha sido impugnada, la orden de captura no se puede materializar hasta que esta decisión sea o ratificada o, como lo espera la defensa, revocada por la Sala de Casación de la Corte. Es decir, ninguno de los dos, ni el doctor Edmundo, que fue cobijado con una detención domiciliaria, ni el doctor César Mauricio, a quien se le ordenó su captura, podrá materializarse esta orden hasta que sean firme, y esto será, se diferirá mucho en el tiempo, pues la defensa cuenta con 30 días para sustentar el recurso, y la Corte pues se tardará el tiempo necesario para estudiar un caso que tardó más de 11 años en juzgarse. ¿Este recurso, en consecuencia, se presenta directamente ante el tribunal o, como el caso pasa eventualmente a la Corte Suprema de Justicia, tendrá que ser ante la Corte? Digo, ¿cómo es el procedimiento inmediato, como lo está explicando usted? El procedimiento es que la defensa cuenta con 5 días para impugnar, la defensa ya lo hizo, y cuenta con 30 días para sustentarlo ante el tribunal. Esto es remitido a la Corte. Estas normas son especiales porque la norma en Colombia aún no ha sido dictada. Esto ha sido vía jurisprudencial por bloque de constitucionalidad, entonces se siguen las mismas reglas de la casación penal, pero este es un recurso ordinario que cumple las mismas reglas de la casación, que es un recurso extraordinario. Se cuenta con 30 días para sustentar el recurso. Muy bien, ¿cuánto tiempo puede pasar antes de que se tome esta impugnación, dijéramos, es ya el paso final? ¿Cuánto tiempo puede pasar antes de que se tome una decisión y sepamos qué pasa en este caso? Pues los estándares de la Corte difieren, la Sala de Casación difiere, pero uno esperaría que para el otro año, a mitad de año, la Corte tomara una decisión definitiva. Ahora, ¿qué valoración le hace usted a las consideraciones del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, quien señaló en principio que las valoraciones que hizo el juez de primera instancia de las evidencias fueron precarias? Utilizó el magistrado esa palabra, precaria, una valoración precaria, y que sí, en efecto, dice este magistrado, hubo una organización criminal para afectar la imagen de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros recibimos con respeto, como tiene que ser la decisión del tribunal, pero disentimos, y de ahí que estemos impugnando, porque es que, claro que se probó que existía una organización criminal, eso nadie lo ha discutido, por eso está condenada María del Pilar, por eso está condenado Bernardo Moreno. Lo que no se probó dentro de este proceso era que hubiese una sola participación del doctor Edmundo, del doctor César Mauricio. No hay una sola prueba, y se lo digo con absoluta tranquilidad, de que ellos hayan participado. Al doctor Edmundo lo están en este momento condenando
porque en una reunión ratificó que una persona había sido extraditada. Eso es un tema legal. Y la segunda razón es porque alguien llegó a decirle que sabía o que conocía de una conducta delictiva de la señora Yidis, y él le dijo, vaya a denuncia a la fiscalía. Esas son las dos razones por las que a él el tribunal lo condena, y las dos son absolutamente atípicas, es decir, no son delitos. Entonces, por eso diferimos y por eso estamos impugnando. Doctor Gómez, en las últimas horas se conoció un comunicado de la firma Víctor Mosquera Marín y Abogados, que anunció que acudirá a organismos internacionales, a instancias internacionales, para que se analice el caso de lo que considera una detención arbitraria en esta referencia directa a Edmundo del Castillo y César Mauricio Velázquez. ¿Usted acompaña también esa iniciativa de ir con este caso a organismos internacionales? Nosotros agradecemos el apoyo de la firma del doctor Mosquera. Me parece que es válido. No obstante, para poder acudir a instancias internacionales se deben agotar los recursos de manera interna. En Colombia aún no hay una decisión definitiva, es decir, ellos aún se presumen inocentes, y hasta que la Corte no resuelva, no sería procedente acudir a instancias internacionales, pero por supuesto que es una alternativa, si no se dan las garantías, acudir a estas instancias. Muy bien, abogado, muchísimas gracias por acompañarnos, seguimos de cerca el caso, por supuesto, que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Es Eduardo Gómez, abogado del exsecretario jurídico de la presidencia Edmundo del Castillo, recordemos, condenado a 5 años y 3 meses, concierto para delinquir. Estamos hablando del caso de las chuzadas del DAS. Dice él que le sorprende la decisión porque consideran que no había ninguna prueba suficiente para esta condena, que van a impugnar la decisión y que, por lo tanto, mientras procede la impugnación, dice el abogado, pues no se hace efectiva ninguna orden de captura. Recordemos que en este proceso están César Mauricio Velázquez y Edmundo del Castillo. Es un tema en el que vale detenernos unos segunditos. RCN Radio, para entender lo que pasa. Hablemos, Juan Manuel, de cuál fue con precisión la decisión del Tribunal Superior de Bogotá sobre este caso. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente? El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Dagoberto Gómez, Yolanda, tumbó la absolución de los exfuncionarios de la Casa de Nariño, César Mauricio Velázquez y Edmundo del Castillo, que había sido proferida hace un par de meses. El magistrado les impuso una pena de 63 meses y un día de cárcel y una inhabilidad para el mismo tiempo, y negó la suspensión de la ejecución de la pena, y consideró que Edmundo del Castillo puede pagar la pena en una casa por cárcel y César Mauricio Velázquez debe ser recluido en un centro carcelario. Pero bueno, es la decisión de un tribunal que tumba la decisión de un juez. ¿Qué había decidido el juez 56 hace casi 2 meses sobre este caso? Este juez, Yolanda, los absolvió en primera instancia el 12 de julio. El juez consideró que la Fiscalía no pudo probar la vinculación y responsabilidad de los exfuncionarios en las interceptaciones y seguimientos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como a políticos y periodistas. ¿Por qué investigaron y por qué ahora hay una condena contra César Mauricio Velázquez y Edmundo del Castillo? La Fiscalía les había imputado, Yolanda, los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, peculado por uso y violación de comunicaciones agravado, debido a la existencia, según la Fiscalía, de un plan para desprestigiar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a varios congresistas. Estos hechos se registraron en el 2007, desde cuando, haciendo uso de sus posiciones distinguidas y la influencia en diferentes entidades del Estado, planearon supuestamente el desprestigio de la Corte Suprema, según la Fiscalía General. Bueno, ¿y qué sigue ahora dentro del proceso? Porque ya la defensa habla de impugnación. Sí, esta decisión, Yolanda, del Tribunal Superior de Bogotá será enviada a revisión ante la Corte Suprema de Justicia, que tendrá la última palabra frente a este caso. ¿Qué dice la defensa? ¿Cuáles son los argumentos frente a la decisión del tribunal? El tribunal considera que hay pruebas suficientes para condenarlos. ¿La defensa qué argumenta? Considera que no hay ninguna prueba para poder realizar esta condena y que de hecho este caso ya había sido archivado. Es más, la firma Víctor Mosquera Marín anunció que acudirá a organismos internacionales por el caso de Edmundo del Castillo y César Mauricio Velázquez porque consideran injusta y arbitraria esta condena. Además, esta firma considera que el proceso está plagado de irregularidades, como que, por ejemplo, ya había sido archivado en 2009 y desarchivado en 2011 durante la fiscalía de Eduardo Montealegre.
Recordamos, estamos hablando de Edmundo del Castillo, que fue secretario jurídico de la presidencia, y de César Mauricio Velázquez, que fue secretario de prensa de comunicaciones del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. RCN Radio, para entender lo que pasa.